desde aquí arriba se puede observar que no te quiere. Vale, todavía quedan unos pocos metros de túnel, pero ya empezamos a ver al fondo la tuneladora, así que no hay tiempo que perder. Vamos a ver qué joyita nos espera esta linda aventura. Vale, quieto ahí, necesito que no te muevas y que escuches atentamente lo que estoy a punto de decirte, y es que este abandono que estoy visitando probablemente es el abandono más espectacular que haya visto en mi vida, y quiero que sepas exactamente de qué se trata. Estamos a punto de explorar una tuneladora que lleva 9 años abandonada. Esta es la máquina que se encarga de perforar los túneles. Es una máquina que es como una especie de tren gigante, un tren que mide 100 metros de largo, que pesa 1400 toneladas, que costó 24 millones de euros y que lleva 9 años inactivo, totalmente disfuncional y quieto. Está nada más ni nada menos que 80 metros bajo tierra, y es una máquina que necesitaba ser operada por más de 20 personas a la vez. O sea, un buen maquinote. Como ya os he dicho, es probablemente el abandono más intacto y más espectacular que haya visto en mi vida. Es una máquina colosal. Te dejo con el vídeo. Disfruta. Muy linda tuneladora. Espectacular. Muy linda. Me gusta mucho la tuneladora. La verdad que la máquina hace todavía muchísimo ruido, porque todo el sistema de ventilación todavía sigue encendido, ya que obviamente como estamos bajo tierra se acumula muchísima humedad y hay que hacer que toda esa humedad se vaya drenando, porque si no todo esto que estamos viendo estaría sumamente oxidado. Lo primero que nos encontramos es este banco de trabajo intacto, todos los repuestos, diferentes químicos y probablemente efectivamente más y más piezas. Obviamente una colosal máquina como esta necesita muchísimas reparaciones, y es para eso precisamente que encontramos estos bancos de trabajo, para ir reparando pequeñas piezas que hacen que todo este gran sistema funcione como un reloj. Veréis que a medida que nos vamos acercando más a la máquina en sí, a la tuneladora, cada vez el ruido es más fuerte, y esto es por lo que os he comentado. El sistema de ventilación tiene que seguir funcionando para que todo este equipo, que vale millones y millones de euros, no se estropee. Obviamente sería una grandísima pérdida de material, por lo que sale más rentable mantener la electricidad funcionando y hacer que al menos no se estropee del todo la maquinaria. Menuda herramienta más chiquitita. Es más grande que mi brazo. Y por aquí vemos una especie de habitación, microondas, nevera, aire acondicionado incluso. Mi pregunta es si esto también seguirá en funcionamiento. Probemos. Sigue funcionando. Vemos que efectivamente la corriente llega a todos lados. Ya me gustaría a mí que hubiese un poquito de agua aquí, porque la sed que tengo es impresionante. Como podéis ver, el calor es elevado. Me he pasado la mano por la cara llena de grasa y de polvo. Eso no ha sido buena idea. Y esto que veis aquí es el sistema de ventilación que os decía. Aquí me toca gritar bastante porque si no se me va a escuchar. Eso básicamente lo que hace es sacar todo el polvo de las rocas que se van rompiendo cuando la máquina está funcionando. Es más, por aquí os puedo mostrar cómo se ve por dentro. Esto es todo el tubo amarillo que habéis visto a lo largo del túnel. Paso obligatorio para las personas, así que nosotros no podemos incumplir las normas. Marc, corre, tenemos que pasar por aquí, corre. Muy importante, muy importante. Hay que pasar por aquí, ¿vale? Muy importante. Tremendo rollo de cable, pero ¿qué clase de cable es este? O sea, mirad la envergadura de este pedazo, o sea, muy grueso, muy largo, muy rojo. Podría vivir dentro de este círculo. Obviamente hay 1000 cajas de herramienta, 1000 recovecos que me gustaría ver qué tienen dentro, pero obviamente por respeto voy a intentar tocar lo menos posible, ver solamente lo que está así como en la superficie e intentar ser pues buena persona. Excepto por esta cajita que tiene dentro máscaras de soldar. Estas gafas son un poco retro, ¿eh? Uf, lindas gafuelas. Demasiado sensible. Las dejamos exactamente como estaban.
Vale, y esto aparentemente es una sala de seguridad. Esto sí que no estoy del todo seguro, pero esto tiene pinta de ser la típica habitación del pánico. En el caso de que haya cualquier tipo de accidente o derrumbamiento y el túnel se venga abajo, la gente lo que tiene que hacer es ir corriendo hacia estas cámaras de aquí. Así que vamos a ver lo que hay dentro. Vale, pues hemos podido leer que aparentemente la capacidad máxima de esta habitación es de 25 personas. Vemos por aquí un botiquín. Podemos apreciar que al fondo tienen un aire acondicionado y esto de aquí perfectamente podría ser oxígeno. E incluso todos estos bidones que son cartuchos de cal sodada. Me acabo de dar cuenta que aquí coloca todas las instrucciones de cómo funciona realmente esta cámara de aquí, que efectivamente sí que es una habitación del pánico, así que vamos a ver realmente cómo funciona. Abrir todas las válvulas de las botellas de reserva, luego abrir válvula de cierre de suministro de aire externo y finalmente abrir válvula de cierre de la botella de oxígeno. Y probablemente sea por aquí por donde sale el oxígeno. No recomendable obviamente fumarse un cigarrito aquí dentro, porque de lo contrario probablemente todo esto explote. Podríamos decir que cumple la función de habitación del pánico y a la vez de sauna. Estoy sudando. No me gusta sudar. ¿Se ve cómo cae la gotita? ¿La gotish? ¿Se ve la gotita? Un poco. ¿Se ve la gotita? Se ve la gotish. Bien, para que veáis cómo sufrimos para grabar estos vídeos para vosotros, Increíble. Marc, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo llamarías tú a este tipo de papel? Papel de cocina liso. En Venezuela, en mi país, se llama papel absorbo. Y hace poco me di cuenta de que era como un nombre muy bueno para llamar a este tipo de papel. ¿Para qué utilizas este papel tú normalmente? Para absorber el agua. Entonces, ¿qué mejor que ponerle el nombre de lo que hace? O sea, yo soy papel, ¿qué hago? Yo absorbo. Entonces, yo soy papel absorbo. Esta cinta que vemos a lo largo de toda la máquina es por donde se enviaban todas las rocas y los sedimentos hacia el exterior. Por eso vemos que coloca que hay peligro de atrapamiento, ya que todo esto son rodillos que están constantemente girando y hacen que esta cinta se mueva. Es más, este cable rojo que veis aquí probablemente sea una especie de freno de emergencia. En el caso de que haya cualquier tipo de incidente, con simplemente estirar este cable se pararía la máquina. Veo que han colocado una bota aquí, probablemente sea porque la gente se golpeaba la cabeza contra este hierro y esto es bastante seguro. La verdad que una bota nunca falla. Hola Marc. Mucho calor. Adiós Marc. Esto de aquí tiene pinta de generadores. Podemos ver algunas bombillas de repuesto. Y esto que vemos aquí es la bestia, el corazón de la máquina, por lo que toda esta infraestructura trabaja es para hacer rotar este enorme motor que vemos aquí. Para que entendáis básicamente lo que tengo detrás, esto es probablemente el taladro más grande que habéis visto en vuestra vida. Toda esta monstruosa estructura que habéis visto realmente no es una estructura fija, sino que es más bien una especie de tren. Un tren que se mueve a lo largo del túnel, pero no va anclado a las vías, sino que se mueve por las paredes. Os pondré unas tomas en pantalla para que entendáis exactamente cómo este colosal bicho se consigue mover, ¿vale? Y realmente todo esto que tengo encima mío es toda la estructura que se va moviendo. Es una especie de tren gigante que en la punta tiene la tuneladora y es básicamente la estructura que se encarga no solamente de perforar la piedra, sino de colocar todas las platinas a los lados, que es lo que hace que el túnel se mantenga en pie. Básicamente todas estas preformas de cemento que vemos a lo largo y ancho del túnel. La verdad que el tamaño de todo esto es impresionante, o sea, es que parece un edificio gigante. Aquí lo podéis ver, al lado y lado, pura estructura colosal, sabrosa. ¿Qué, Marcus? ¿Cómo van esas manualidades? Estoy crafteando cositas. ¿Crafteando un pico de diamante? Sí. Oh, muy difícil. Subir escaleras con una sola mano. ¿Qué, Marcos? ¿Qué haces por aquí? Crafteando un poquito. ¿Estás crafteando utensilios? Mira esto. Eficiencia 4, toque de seda. O sea, es violenta pero delicada la Para matar gente. Muy violento, Marc, muy violento. Sabéis que hace un montón que no subo ningún vídeo de exploración urbana y por ello me siento en la responsabilidad de recordaros que en los sitios abandonados, y obviamente más si son sitios tan intactos como este, lo más respetuoso es no tocar absolutamente nada, no llevarse nada del sitio y por supuesto no dejar más que huellas. Es la principal norma de la exploración urbana, así que ya sabéis, tenéis que ser respetuosos y respetuosas. Portaros bien. Para matar gente. Vale, y aquí podemos ver la sala de control desde la cual se hace funcionar este enorme aparato que tenemos aquí. Obviamente esta sala está bien cerrada, pero bueno, más o menos aquí la podemos ver. Muchos botones y muchas pantallas. Prohibido permanecer en la zona de influencia del erector. Me ha gustado el nombre, tío. Sí, sí, sí. Es un buen erector, tío. Así que vamos a adentrarnos al corazón de la bestia, al corazón del erector. Por aquí podemos ver este lindo aparato. Probablemente esto sea el centro del cabezal y todos estos aparatos, toda esta maquinaria, sea lo que se encargue de hacerlo funcionar. Me gusta que como no sé absolutamente nada de lo que estoy viendo, utilizo las palabras más poco técnicas posibles, pero bueno, se ve bien lindo, se ve bien chido, me gustan los cables, me gusta ver pistones, me gusta ver
grasa. Esto es una buena máquina, brutal, colosal. A ver, no somos ingenieros, pero podemos disfrutar de esta linda maquinita, ¿no? Yo creo. Un gran erector. El gran erector, la verdad. Imponente. Imponente. Tremendo erector. Tremendo erector. Vale, así a grosso modo podemos ver diferentes secciones de este lindo aparato. Por aquí tenemos lo que sería el núcleo, que realmente sea donde llega toda la fuerza hidráulica, ya que probablemente este aparato funcione a base de fuerza hidráulica. Vemos diferentes pistones, pueden ser totalmente otra cosa, no tienen por qué ser pistones, pero tienen toda la pinta de ser pistones. Vemos que esta gente no ha escatimado en pistones, hay bastante pistón y eso es sabroso. Incluso yo me atrevería a decir que esto es el rotor central. Me gusta ese nombre. Sí, lo es. ¿Tú le ves pinta de rotor central? Sí. Sí que tiene un poco cara de rotor central, ¿verdad? 100%. Pero bueno, básicamente esto vendría a ser el corazón de la bestia, lo que se encarga de hacer que lo que hay allí dentro haga su trabajo. Así que vamos a ir directamente a ver lo que hay ahí dentro, que es lo sabroso, lo jugoso y lo goloso. Vale, creo que lo que estoy viendo aquí justo es la pieza que se encarga de colocar todas estas preformas de cemento que os he mostrado antes. La lógica me dice que probablemente esas piezas las cargan justo debajo del todo, y cuando esto rota la coloca donde tiene que ir y va colocando una por una todas las piezas que hacen el túnel. Si os fijáis, la tuneladora utiliza las mismas piezas para impulsarse y para aguantarse. Aquí lo podemos ver más cerca para que entendáis un poco por qué esta máquina cuesta tantísimo dinero. Y es que es una máquina que hace muchas cosas muy complicadas y muy precisas, que involucran muchísimo peso y piezas de grandes dimensiones, todas a la vez, y no puede fallar ni una, porque en el caso de que falle una, todo esto puede venirse abajo. Y ahora sí que sí, vamos a ver las entrañas de la bestia. Vale, y por aquí ya estaríamos dentro de lo que sería la entrada del cabezal de la tuneladora. Vemos que aquí la seguridad ya empieza a ser bastante más estricta. Vemos una compuerta por aquí, otra compuerta por acá y una tercera por aquí. Esto parece la típica cámara de presión, en la cual hay una fase intermedia para poder equilibrar la presión de dentro con la de fuera. Por aquí vemos un teléfono bastante antiguo, un poco vintage incluso diría. Y ahora sí que sí, estamos dentro de la última recámara. Y aquí ya tendríamos directamente lo que serían los dientes de esta bestia. Esta es la parte que ya se encarga directamente de romper la roca. Como podéis ver, eso que está ahí al fondo, eso que tiene como una textura rugosa y de líneas, eso es la roca madre. Eso es lo que perfora esta enorme máquina que vemos por aquí. Pensad que esto es lo que se utiliza para crear los metros. Cualquier tipo de gran perforación se hace con este método de aquí. Y aquí dentro el calor sí que es exagerado, o sea, es abrumador. Así que Marcus, hora de salir de este moridero. Y ahora sí que sí, desde las entrañas de este gran coloso, desde los intestinos de esta bestia, no me queda más que deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y os podéis suscribir al canal para más contenido como este. Sabéis que hace tiempo que no hacíamos nada de exploración urbana, pero tenemos últimamente ganas de hacer cosillas chulas, así que si os gusta este contenido, apoyad el vídeo más que nunca y así sabré que ese es el rumbo, que esos son los vídeos que queréis. Obviamente seguiré haciendo también los inventos y las construcciones que sé que os gustan. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os lo hayáis pasado bien y ya sabéis, como os digo siempre, nos vemos en la morgue.